Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. And then a real end, not a ceasefire. And then So something that would be permanent. or giving up entirely. Is That's that okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24 Why not? hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible, yeah. Apocalipsis ahora. El planeta entero se paraliza de terror ante la conflagración definitiva. Israel e Irán, dos titanes nucleares, han pulsado el botón rojo, desatando un infierno de aniquilación mutua que calcina Oriente Próximo. Los cielos, antes un lienzo azul, son ahora el escenario de una danza macabra de misiles balísticos que caen como una lluvia de muerte sobre metrópolis indefensas. Israel e Irán recrudecen sus ataques que ya dejan más de 240 muertos, mientras numerosas personas huyen o son evacuadas. Instalaciones nucleares en Irán, veladas en el más profundo secreto, son ahora cráteres humeantes en un paisaje de desolación. Cada tic-tac del reloj es un nuevo grito, una nueva vida extinguida en una carnicería que no cesa. Un asesinato selectivo fue la chispa que incendió la pradera, y ahora las llamas de una violencia irrefrenable amenazan con devorar la región y precipitar a la humanidad a un precipicio sin fondo, a una era de oscuridad de la que jamás habrá escapatoria. Mantente pegado a este video donde vamos a desglosar cada detalle escalofriante de esta nueva guerra. Analizaremos los ataques devastadores, las amenazas nucleares que ponen en jaque la seguridad global, las víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado y la reacción de un mundo que observa aterrorizado. Estamos al borde de una catástrofe de consecuencias inimaginables. Quédense con nosotros. Esto no es una noticia más, es la crónica de un desastre anunciado. Suscríbete ahora para mantenerte informado y no perderte la cobertura completa de esta crisis global que amenaza al mundo. La chispa que encendió el polvorín. Teherán bajo fuego. Todo comenzó con una audacia militar que dejó al mundo en shock. El gobierno de Netanyahu inició la llamada Operación León Naciente, con la que ha estado atacando instalaciones nucleares y otros objetivos militares iraníes. La Fuerza de Defensa Israelí, FDI, justificaron el inicio de la ofensiva como la continua agresión del régimen de Teherán. El ejército de Israel, en una operación relámpago, llevó sus casas hasta el corazón mismo de su enemigo acérrimo. No estamos hablando de una escaramuza en la frontera, sino de un bombardeo directo y contundente en el oeste de la capital de Irán, Teherán. Pero lo que hace que este ataque sea aún más aterrador es la advertencia que lo precedió. Minutos antes de que las bombas cayeran, el portavoz en persa del ejército israelí, Kamal Ben-Asi, emitió un mensaje escalofriante dirigido a los civiles. Evacúen inmediatamente. Imaginen el pánico, la confusión, una orden de evacuación masiva en un distrito de una de las ciudades más grandes de Oriente Próximo, seguida por el rugido de los aviones de combate y el estruendo de las explosiones. Israel lo dejó claro, su objetivo era la infraestructura militar y nuclear del régimen iraní. Las zonas montañosas de Bagheri y Chitgar se convirtieron en el epicentro de la ofensiva, y las defensas antiaéreas iraníes se activaron en una lucha desesperada por repeler la agresión. El mensaje de Israel fue inequívoco y brutal. Efien Defrin, el principal portavoz del ejército, declaró con una confianza escalofriante que la Fuerza Aérea Israelí había obtenido una superioridad aérea total sobre la capital iraní. Afirmó que el camino a Teherán está pavimentado. Esta no era una simple incursión, era una declaración de intenciones, una demostración de poderío militar diseñada para golpear al régimen iraní donde más le duele. Pero esta ofensiva no se limitó a un solo día. Se enmarca en una operación lanzada desde el viernes, una campaña sistemática contra personal e infraestructuras militares energéticas y, lo más alarmante, nucleares de Irán. Y la amenaza sigue latente. El ejército israelí ha advertido que aún quedan muchos objetivos por delante.
La respuesta de Irán a esta agresión sin precedentes ha sido una mezcla de desafío y dolor. El portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kamanpour, confirmó una cifra aterradora: 224 personas muertas y más de 1 millar de heridos como consecuencia de los ataques israelíes. El presidente de Irak, Masoud Pezeshkian, en un discurso a la nación llamó a su pueblo a luchar de la mano y mantenerse unido frente a la ofensiva. Todos nuestros compatriotas deben unirse para defenderse del ataque israelí, proclamó en un intento de unificar a una nación bajo asedio. Irán no tardó en calificar la ofensiva de crimen contra la humanidad, acusando directamente a Estados Unidos de ser cómplice y apoyar al Estado judío en esta masacre. La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mogherinai, añadió una dimensión aún más trágica a las cifras, afirmando que 45 niños y mujeres habían muerto y 75 habían resultado heridos en lo que describió como una guerra deliberada contra los más vulnerables. Para Irán, el argumento que Israel solo atacaba objetivos militares es una falsedad, y como prueba señalaron el ataque a un hospital en la ciudad de Kamershah que fue alcanzado por misiles, hiriendo a varios pacientes en sus camas. El primer golpe se había dado y la respuesta no se haría esperar. La respuesta de Irán no fue diplomática, fue balística. Una furia de misiles se desató sobre Israel en una serie de oleadas de ataques diseñadas para sembrar el terror y la muerte. La novena oleada, lanzada en la oscuridad de la madrugada, fue particularmente letal. Al menos 8 personas murieron y 92 sufrieron heridas en una sola noche de bombardeos. Ciudades como Haifa y Tel Aviv se convirtieron en el blanco principal. Las escenas eran de puro horror. En la ciudad norteña de Haifa, los equipos de búsqueda y rescate trabajaron sin descanso para recuperar los cuerpos sin vida de 3 personas que habían sido dadas por desaparecidas tras los impactos. Cerca de Tel Aviv, en Neve Lark, la policía encontró el cadáver de un anciano de unos 80 años en un edificio adyacente a uno que había sido pulverizado por un misil iraní. En Petah Tikva, a solo 10 kilómetros de Tel Aviv, la tragedia golpeó un edificio de unas 20 plantas. 2 hombres y 2 mujeres, todos de unos 70 años, perdieron la vida. La ironía más cruel es que 2 de estas víctimas murieron precisamente en el lugar donde se suponía que debían estar a salvo, un búnker. El jefe de personal de servicio de emergencias, Magen David Adom, Uri Shachman, explicó la terrible verdad. Las 2 personas murieron en el interior del búnker porque se trató de un ataque directo. El misil impactó directamente contra el búnker. Fue una demostración terrorífica de la precisión y el poder destructivo del arsenal iraní. 8 personas ya habían perdido la vida en un impacto en Bat Yam, al sur de Tel Aviv, la madrugada del domingo. En la urbe árabe de Tamra, cerca de Haifa, una localidad que trágicamente no dispone de búnkeres públicos, 4 mujeres, incluida una niña y su hermana, fueron asesinadas. Con las 3 víctimas de la primera noche de ataques, el número de fallecidos en Israel por la supuesta respuesta iraní ascendía a 23 civiles. Para el final de la noche, las cifras seguían aumentando, con un total de 13 civiles israelíes muertos confirmados y más de 200 heridos en una sola noche. La Guardia Revolucionaria iraní lo dejó claro: no se detendrían. Afirmaron que continuarían atacando a Israel con misiles hasta su destrucción. Mientras tanto, la población civil de ambos países pagaba el precio más alto, atrapada en una pesadilla de sirenas, explosiones y miedo constante. El mensaje de Teherán a Israel era tan claro como el de Israel había sido para ellos: ustedes también son vulnerables. Terror nuclear. El fantasma radioactivo acecha el planeta. Pero más allá de la guerra convencional de los misiles y las bombas, se esconde una amenaza mucho más oscura, una que podría tener consecuencias catastróficas no solo para la región, sino para todo el planeta: la amenaza nuclear. En su ofensiva, Israel no solo apuntó a bases militares, atacó el corazón del programa nuclear de Irán. Las instalaciones nucleares de Natanz, Fordo e Isfahan fueron objetivos directos.
Aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente aterrador. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, la máxima autoridad mundial en materia nuclear, lanzó una advertencia gravísima. Su director, Rafael Grossi, alertó sobre el riesgo inminente de la escalada militar y la posibilidad de fugas radioactivas. El Centro de Crisis de OIEA comenzó a operar 24 horas al día, monitoreando desesperadamente los niveles de radiación en las instalaciones iraníes, preparándose para una emergencia nuclear que podría requerir una respuesta en menos de una hora. Los informes del OIEA son escalofriantes en su precisión. Si bien descartaron daños en la planta de enriquecimiento de Fordo y en el reactor en construcción de Yondab, confirmaron que las plantas de Isfahan y Natanz sí sufrieron daños. Y aunque milagrosamente no se detectaron fugas al exterior, lo que sucede dentro de esas instalaciones es una bomba de tiempo. En el caso de Natanz, Grossi confirmó que existía contaminación radiológica y química dentro de la propia planta. Esto se debe posiblemente a la dispersión de isótopos de uranio, un material que puede ser letal si se inhala o entra en contacto con el agua. La respuesta de Irán a este ataque a su soberanía nuclear fue una jugada geopolítica de alto riesgo. El Parlamento iraní anunció que está preparando una ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. Irán, que se unió al tratado en 1970 y que siempre ha insistido en que su programa es pacífico, posee más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel peligrosamente cercano al necesario para fabricar un arma nuclear. Este movimiento, provocado por el asesinato de al menos 9 de sus científicos nucleares en los ataques, es una amenaza directa. Si nos siguen atacando, construiremos la bomba. El mundo observa cómo dos naciones con capacidades nucleares juegan a la ruleta rusa, y el premio es una posible catástrofe radioactiva. El corazón científico de Israel atacado y vulnerado. La venganza de Irán no solo fue sangrienta, también fue estratégica y simbólica. En un avance peligroso en la escalada, un misil iraní penetró las defensas aéreas de Israel y alcanzó uno de sus tesoros más preciados, el Instituto Weizmann de Ciencias. No se trata de una simple universidad, es uno de los centros científicos más importantes del mundo y, crucialmente, una pieza fundamental de la infraestructura de seguridad nacional de Israel. Fundado en 1934, el instituto es el hogar de 2.500 investigadores y personal de élite que trabajan en campos de vanguardia como la física, la biología, la informática y las matemáticas. Pero su verdadero valor para el Estado israelí reside en su papel de apoyo directo al ejército. El Instituto Weizmann no es solo un pilar de innovación tecnológica, es un arsenal intelectual. Dentro de sus más de 30 laboratorios se desarrollan las armas del futuro. Estamos hablando de inteligencia artificial para el guiado en combate, tecnologías para drones y vehículos autónomos, herramientas avanzadas de espionaje electrónico e interferencia y sistemas de navegación GPS alternativos para operar cuando los satélites fallen. También trabajan en la protección de códigos militares, comunicaciones cifradas, investigación en energía dirigida y sí, aplicaciones nucleares. Incluso desarrollan tratamientos de campos para soldados heridos. Atacar el Instituto Weizmann fue un golpe maestro por parte de Teherán. Fue un mensaje claro: conocemos sus secretos, sabemos dónde desarrollan su poderío y podemos llegar hasta allí. El ataque era una respuesta directa a las ofensivas israelíes contra sus propias instalaciones y científicos. Lo más revelador fue el silencio posterior. Los medios de comunicación israelíes, bajo las estrictas órdenes de los censores militares, no mostraron imágenes ni dieron detalles sobre el alcance real de los daños, que pone de relieve una verdad incómoda. La infraestructura más sensible y tecnológica de Israel es vulnerable. El ataque demostró que las defensas aéreas no son infalibles y que un ataque preciso puede afectar la profundidad tecnológica de la nación. El instituto, que recibe una financiación generosa del gobierno y de organizaciones sionistas internacionales, es también una plataforma de colaboración científica global. Este ataque podría generar enormes tensiones diplomáticas si se demuestra que se atacaron instalaciones sensibles que contaban con apoyo internacional. El golpe no fue solo militar, fue un golpe al orgullo, a la seguridad y al estatus de Israel como superpotencia tecnológica.
Israel bajo una lluvia de misiles. Mientras los gobiernos juegan a su ajedrez de guerra y las instalaciones nucleares arden en las calles de Israel, la población civil vive una pesadilla en tiempo real. La venganza de Irán no fue un ataque quirúrgico contra bases militares lejanas, fue una lluvia de fuego indiscriminada sobre sus hogares. En la oscuridad de la noche, una oleada masiva de misiles y drones iraníes iluminó los cielos de Jerusalén y Tel Aviv. Los edificios temblaban hasta sus cimientos mientras las sirenas aullaban, obligando a civiles aterrorizados a correr por sus vidas hacia los refugios. Al menos 3 personas murieron y decenas resultaron heridas en este brutal acto de represalia. Este diluvio de misiles fue la respuesta directa de Irán a un devastador asalto israelí que golpeó sus instalaciones nucleares y mató a altos generales y científicos. Según el embajador iraní ante la ONU, los ataques de Israel dejaron un saldo de 78 muertos y más de 320 heridos en su país. Israel justifica su ofensiva como un ataque preventivo para impedir que Irán construya armas nucleares. Sin embargo, es una afirmación que ni varios expertos ni el gobierno de Estados Unidos han respaldado hasta ahora. La fractura es tan profunda que la próxima ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que estaba prevista para el domingo, ha sido cancelada abruptamente. Mientras el fuego cruzado consume a Irán e Israel, el resto del mundo observa con una mezcla de pánico e impotencia. Las grandes potencias están en una encrucijada tratando de evitar una conflagración regional. Estados Unidos, el aliado histórico de Israel, juega un papel central y ambiguo. Por un lado, la administración actual advierte a Irán con una retórica feroz. Un mensaje claro fue enviado al régimen de los ayatolás. El poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses caerá sobre ustedes a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, también ha dejado claro que por ahora no se unirán a la ofensiva. Pero hay revelaciones aún más sorprendentes que emergen de las altas esferas del poder. Los altos funcionarios de la administración estadounidense revelaron a la agencia Reuters un secreto explosivo. El expresidente Donald Trump llevó a vetar un plan israelí para asesinar nada menos que al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Irónicamente, Trump, que vetó ese plan, ahora predice con un optimismo desconcertante que pronto habrá paz entre Israel e Irán y que llegarán a un acuerdo. Pero quizás la amenaza más directa y escalofriante vino del Ministerio de Defensa israelí, Israel Katz. En un mensaje en redes sociales amenazó directamente a la población civil de la capital iraní. Los habitantes de Teherán pagarán el precio y pronto. Katz escribió que los residentes de Teherán se verán obligados a pagar el precio de la dictadura y a evacuar sus hogares de las zonas que serán atacadas. El Parlamento de Israel, la Knesset, ha formalizado la gravedad de la situación al extender el estado de emergencia en todo el país hasta finales de junio, tras una reunión a puerta cerrada con los servicios de inteligencia. La señal es clara: Israel se prepara para una guerra larga y dura. En conclusión, el telón ha caído y el acto final es un infierno nuclear. Ya no estamos al borde del abismo, estamos en caída libre. Esto ha dejado de ser una crónica de guerra para convertirse en el obituario de un mundo que conocíamos. Desde los búnkeres convertidos en tumbas de acero en el corazón de Israel hasta los cráteres radioactivos que supuran veneno en Irán, la espiral de venganza ha alcanzado su cenit. Cada misil es un clavo en el ataúd de la paz, cada amenaza el eco de una condena global. El fantasma nuclear ha sido liberado de su jaula y ahora danza macabramente sobre Oriente Próximo, amenazando con arrastrar al resto del planeta en su danza mortal. La pregunta ya no es si se puede evitar la catástrofe, sino quién será el último en pie para contar las cenizas. Lo que estás presenciando no es una noticia cualquiera, es una advertencia escalofriante y final. La cuenta atrás ha terminado. Mantente atento con nuestro canal, no parpadees, comparte este video, grítalo desde los tejados, porque la ignorancia es un lujo que ya no podemos permitirnos. Suscríbete ahora y activa todas las notificaciones, porque en un mundo que arden, la información no es poder, es supervivencia. El próximo informe podría ser el que decida nuestro futuro, si es que aún nos queda uno.
Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que una guerra a gran escala es inevitable? Dale like y comparte para seguir recibiendo la cobertura más completa de esta crisis que amenaza la existencia humana.